La estructura y distribución de un intersticio irreconocible en los tejidos humanos. Con relación a los datos métricos del artículo, podemos decir que es un artículo científico. Aquello se evidencia de primera instancia debido a la cantidad de imágenes histológicas que contiene. Aquello induce o nos hace inferir que es especializado para personas que tengan un conocimiento previo o un conocimiento básico que puedan distinguir o identificar los diferentes tejidos y los diferentes órganos en diferentes presentaciones histológicas. Tenemos múltiples autores aquí que han escrito ese artículo científico y pues el título, ya lo había mencionado, es la estructura y distribución de un intersticio irreconocible en los tejidos humanos. El objetivo del artículo se menciona en la segunda página, y se describe la anatomía e histología de un fluido que previamente era irreconocible y que se encuentra entre los tejidos, un concepto que hoy conocemos como intersticio humano. Prácticamente el intersticio es un compartimiento mayor de fluidos en el cuerpo y es la fuente primaria de la linfa en el cuerpo. ¿Qué sabemos de este? Su anatomía y la composición, que está en un espacio entre las células, como podemos ver en la imagen superior derecha, que se encuentra entre las células. Y lo que no sabemos o lo que desconocemos de este es prácticamente la localización y la estructura de los espacios intra e inter estos tejidos. Lo primero que se menciona en el artículo es la definición de la endomicroscopía del láser confocal. Podría ser que esto confunde un poco al lector porque estamos hablando de la estructura y distribución del intersticio, por lo tanto lo primero que se debería definir es qué es el espacio intersticial. En tercer lugar se emplea la hipótesis, pero después de la hipótesis de uno de los autores se van a reflejar los resultados. Entre la hipótesis y los resultados se deberían discutir por lo menos los métodos que utilizaron para llegar a esos resultados, y luego sí se debería decir la discusión, es decir, lo que reflejan los resultados y cómo lo pueden comparar con su hipótesis. Por último, los autores deciden incluir unos métodos. Sin embargo, estos métodos están brevemente explicados y pues después de los métodos los autores llegan a unas referencias sin mencionar las conclusiones a las que llegan o las futuras investigaciones que se podrían ampliar o investigar con relación al tema del intersticio humano. Como ya habíamos mencionado previamente, la introducción se incluye después de que se define el método de la endomicroscopía, pero nosotros consideramos que la introducción es lo primero que deberían incluir los autores porque le permite al lector establecer un conocimiento básico o un conocimiento previo antes de profundizar en el artículo de lo que es el intersticio humano. Además, en esa introducción se menciona qué es el intersticio, lo cual es muy bueno porque le induce al lector una idea del tema de que se va a hablar, y también se definen los objetivos de este, que como ya había mencionado, se describe la anatomía y histología del intersticio humano. A continuación explicaremos brevemente las muestras y técnicas usadas para el estudio del intersticio. En la imagen A podemos ver la Pro-Based Confocal Laser Endomicroscopy, que es una tecnología de imágenes in vivo que proporciona una evaluación histológica en tiempo real de las estructuras de los tejidos durante la endoscopia, generalmente después de la inyección intravenosa de fluorescencia. En esta se identifica el patrón reticular del conducto biliar y se demuestra el tejido o el espacio submucoso. El PCLE del conducto biliar después de la inyección de fluorescencia muestra un patrón reticular a una profundidad de 60 a 70 micrómetros. En la imagen C y D, el tejido de las vías biliares extirpado en el momento de la cirugía de Whipple se congeló y se realizó PCLE ex vivo, lo que demuestra la persistencia de un patrón reticular. En la imagen F, pues se muestra un tejido congelado no teñido de submucosa de un conducto biliar fotografiado por microscopía fluorescente. En la imagen G lo que podemos ver es que en la parte izquierda el tricromo de Mason del conducto biliar recién congelado muestra las bandas oscuras de haces de colágeno. En la parte superior de la imagen G vemos el tricromo de Mason de un conducto biliar, y en la parte inferior derecha vemos una muestra fija teñida con hematoxilina eosina. Las conclusiones del artículo no son expresadas explícitamente, pero podemos concluir que en primer lugar la microscopía in vivo es una herramienta clave en la medicina tanto para la realización de estudios como para detectar patologías tempranamente, la cual ha permitido reconocer el papel tan importante del espacio intersticial. En el artículo logran describir de manera más específica el intersticio y cómo fluye el líquido intersticial en el cuerpo, teniendo un contacto directo con la matriz y relacionándose con muchas estructuras. Esto permite que se relacione con muchas patologías asociadas a cualquier anomalía en la estructura de este líquido, ya que la estructura es muy importante para la función, y además que se deba de reconsiderar la función de ciertos órganos. Por último, la submucosa es una capa de tejido que le genera un recubrimiento interno a los órganos y a las cavidades, que cuenta con la presencia de estructuras importantes como nervios y vasos sanguíneos, entre otros. Esta cuenta con un flujo direccional peristáltico
que puede llegar a ser un conducto para cualquier agente extraño. La discusión requiere de conocimiento para poder ser entendida, generando que el artículo sea enfocado en estudiantes de medicina. Si las imágenes estuvieran distribuidas en el texto y hicieran referencia a las moléculas o estructuras a las que se están refiriendo, haría que el artículo fuera más fácil de leer y entender. Pero es bueno que realizan una pequeña introducción de lo que quieren discutir y lo que hallaron, siendo importante que cada afirmación la sustentan con un estudio. Después de esto es interesante que mencionan otros estudios y explican por qué estos no caracterizan las estructuras que ellos también tratan de la manera correcta, demostrando la cantidad de estudio que han llevado a cabo en la realización del artículo, ya que comparan con otros estudios aspectos similares y diferenciales de las evidencias halladas. El intersticio que se encuentra entre y dentro de los tejidos del cuerpo tiene unas cavidades llenas de líquido. Es por esto que en estas hace parte una gran cantidad de líquido corporal y se alojan una gran cantidad de sustancias y de células, y lo que han encontrado es que todas estas cavidades se encuentran conectadas entre sí por compartimientos líquidos. Entonces para nosotros sí es un órgano, ya que es inmenso y cuenta con las características necesarias para ser considerado como tal, además del papel tan importante que tienen en las patologías como el cáncer.